Abramos la palabra del Señor en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo 43. San Juan 1, 43, página 103. San Juan 1, 43 comienza: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, el cual dijo: sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y dícele: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y díjole Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe: ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael: ¿de Jesús me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y díjole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole: ¿por qué te dije te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y dícele: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Señor, bendiga su palabra. Le voy a dejar lugar a Julio, que tiene la meditación esta noche. Buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, amigos, por la gracia de Dios vamos a compartir unos momentos la palabra de Dios que tanto esperamos que sea así el sentir, ¿no? Esperamos escuchar la palabra de Dios y eso es muy bueno. Y estaba pensando, siempre pienso en las canciones que se cantan antes de tener la meditación sobre los versículos que hemos leído. Y todos cantamos, todos los que estamos en esta noche cantamos o leímos o conocimos lo que dice en las estrofas del último himno, que dice: ven Señor Jesús, ven pronto. Claman todos con ardor. ¿Es así? ¿Clamamos todos con ardor: Señor Jesús, ven pronto? ¿O tenemos muchas cosas para hacer todavía, muchas cosas que resolver? ¿O tenemos muchos amores, muchas cosas en este mundo? ¿O por qué decimos: Señor Jesús, ven pronto? ¿Para que nos libre de todas aquellas cosas que nos molestan? ¿O porque queremos ver su rostro? ¿O porque queremos estar en su presencia? ¿Cuántas preguntas nos encierran esta estrofa, no? Pero el Señor dice, y lo sabemos por su palabra, no por lo que dice en este himno: he aquí yo vengo presto, presto dice el Salvador. Entonces, pensando en esto, ¿no? ¿Cómo nos encontrará el Señor cuando nos venga a buscar? Siempre es una pregunta que cabe en el corazón, ¿no? El hecho de pensar, si tengo la gracia, como muchos de los que estamos acá, de ser arrebatado, ¿no? Porque yo creo que si les preguntara a ustedes, ¿qué prefieren? ¿De qué forma les gustaría estar en la presencia del Señor? ¿Que el Señor nos venga a buscar o de la forma natural que se va todo ser humano? Nosotros sabemos que vamos a la presencia del Señor, pero qué lindo sería, ¿no? Experimentar, aunque no nos daremos cuenta, ese momento donde el Señor nos lleve a su presencia, ¿no?
Qué lindo sería, ¿no? Entonces, pensando, ¿no?, en esto que cantamos, teniendo este pensamiento de decir, qué lindo sería que ahora, en este momento, en un abrir de ojos, el Señor nos lleve. ¿Cómo nos encuentra? Cuando estemos delante de Él, ¿cómo nos encuentra? ¿Cómo nos ve el Señor? Porque Él sabe cómo estamos en este momento, sabe todo lo que hay o lo que ha transcurrido en la semana y todo lo que transcurrirá hasta que el Señor lo disponga, nuestros pensamientos, nuestras cosas. Si estoy verdaderamente esperando la venida del Señor, si estoy, ¿cómo estoy? ¿Cuántas cosas hay para preguntarse, no? Y como cantábamos, ¿no? El Señor sabemos que viene pronto, o sea, es algo que puede ser ahora o dentro de un tiempo, no lo sabemos, pero por lo que la palabra de Dios dice, tenemos el pensamiento, la seguridad de que puede ser en cualquier momento. Entonces, pensar en esto estos días, ¿no? También, y me dio la casualidad de lo que estábamos cantando, ¿no? ¿Estamos preparados para que el Señor nos lleve? ¿Estamos preparados? Recuerdo los últimos mensajes que dio nuestro hermano Manuel antes de partir a la presencia del Señor. Y recordándolos, el Señor lo había preparado para llevárselo. Ahora, a nosotros nos puede llevar en un abrir de ojos. ¿Estamos preparados? Y también pensaba en esto, ¿no? A cada uno de nosotros, sus hijos, el Señor nos viene preparando. Siempre nos está preparando. Y siempre nos está dando su palabra. Y estaba leyendo en estos días, en este pasaje que leyó Matías, pero vamos a leer unos versículos más para dar la introducción a este tema. Vamos al capítulo 1 de Juan, de por qué fue que aconteció esto que hemos leído. Vamos a leer el versículo 15, siempre del capítulo 1. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí, es antes de mí porque es primero que yo. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. 17. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Versículo 27. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. 29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 37. Y oyéndole los dos discípulos hablaban y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viéndolos seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Dícele, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora en el pasaje que leyó Matías, ¿no? Y acá vemos claramente la esperanza que había en aquellos hombres que después fueron sus discípulos. Habiendo sido anunciado el Señor Jesús por Juan el Bautista, y aún anunciando Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios en persona, ¿no? Lo vieron ellos en ese momento. Vamos a buscar un versículo en el Salmo 130. Salmo 130, versículos 7 y 8. Dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Otro versículo vamos a buscar, Isaías 40. (40, 10 y 11).
Versículo 10 dice: He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. Y he aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos, y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente las paridas. Volvemos a Juan. Y me llamó mucho la atención cuando empezamos desde el versículo 43, cuando le dice, lo podemos leer, dice: y al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, el cual dijo: sígueme. Y era Felipe de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael. ¿Y qué le dice Felipe a Natanael? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pensaba en todo esto, ¿no? Lo que sucedió en aquel momento y cómo sucedió. Primero conocemos y vemos la historia en la palabra de Dios, cómo esperaban al Mesías, al Redentor, cómo esperaban al que los salvaría de aquel yugo con los romanos, ¿no? Aquella prisión que tenían constantemente, y verdaderamente lo estaban esperando al Mesías, porque habla de la redención, habla de que libraría al pueblo, habla de alguien muy importante para ellos que los rescataría, los redimiría. Y le dice: hemos hallado, lo hemos hallado. Le dice Felipe a Natanael. Aquellos que estaban esperando, llegó el momento en cual algunos lo vieron y estuvieron con él en el primer momento. Y cuando leíamos ahí en Isaías que dice que viene su salario con él y que va a ser el pastor, pensaba un poco en lo que sucede hoy en día, ¿no? Porque todo esto que vamos a meditar y estamos meditando, lo tenemos que trasladar a la experiencia para nosotros y la experiencia que vivimos. Este pueblo estaba esperando al Redentor, estaba esperando al Mesías. Y leyendo en la palabra de Dios, al transcurso de los evangelios y todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, vemos cómo llegó el Señor Jesús, cómo lo reconocieron, cómo lo vieron, pero también vemos cómo lo rechazaron. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque en su corazón había tal vez otro deseo o otra necesidad, que era el que los librara de aquel yugo de esclavitud humana, aquel yugo de que no tenían el salario correspondiente para cada día, alguien que los hiciera vivir mejor, alguien que los hiciera pasar mejor cada día. Y creo que pusieron en primer lugar esa parte que el hecho de ser redimidos y rescatados y el hecho de estar en su presencia, ¿no? Y es un poco lo que pensaba, lo que sucede hoy en día, ¿no? Hoy en día el mundo, o lo que nos rodea, la gente que nos rodea, ve y necesita y clama por un Salvador, clama por alguien que les dé un alivio, que les dé un salario digno, que les dé algo mejor o una mejor forma de vivir, que está bien, que es necesario, pero se olvidan de la otra parte. Entonces también lo pensaba para el lado nuestro, como creyentes, como hijos de Dios. Creo que los que estamos acá todos somos hijos de Dios, o por lo menos conocemos la palabra de Dios. Y a veces esperamos en el Salvador, en nuestro Salvador esperamos que mejore a lo mejor nuestra calidad de vida, que es necesaria a veces, pero ponemos en primer lugar esto, siempre viendo y pensando en que queremos estar en su presencia. ¿Pero por qué queremos estar en su presencia? ¿Porque la pasamos mal a lo mejor en este mundo? ¿Y de qué manera la pasamos mal en este mundo? Y como decía, ¿no? Hoy a la mañana también se hablaba, vamos a buscarlo al texto en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 2.
Lo vamos a leer porque es un texto que tiene mucho que ver. Me llamó la atención hoy a la mañana cuando Hugo lo leyó. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Hablando no del Señor, de los hermanos, ¿no? Pues aún habiendo padecido antes y siendo afrentados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con grande combate. ¿Qué quiero decir con este texto también? Unir este texto. El hecho de que la gente, el mundo, y a veces nosotros, necesitamos que se nos anuncia la palabra de Dios, y a veces no la tomamos de la manera que el Señor quiere que la tomemos. Y el mundo necesita un Salvador, un Redentor, un pastor, no alguien que les cubra su salario, que es necesario, pero hay que poner algo en primer lugar. Y cuando se le lleva el Evangelio es rechazado, cosa que sucedió históricamente. Al Señor Jesús venimos viendo en el libro de los Hechos cómo aquellos grandes siervos de Dios no claudicaban por ser castigados de tal forma que no se puede contar de la forma que fueron castigados Pablo y Silas por llevar la palabra de Dios. Y sin embargo ellos perseveraban. La única forma de perseverar predicando el Evangelio, llevando el Evangelio a todos aquellos que la necesitan, con aquellos vituperios y cosas que se presentan, es solamente yendo a la cruz primero y tener la experiencia en la cruz que tuvo el mismo Cristo, poniendo a Cristo en nuestro lugar, porque no se puede, sino es imposible, pero se puede yendo a la cruz. El mundo necesita un Salvador. El Salvador está, se le ofrece. Pero ¿qué tipo de Salvador espera el mundo? Hoy también a la mañana, y pensaba también en esto, se hablaba de lo que estamos viviendo hoy en día. Viviendo estos momentos del Mundial, que yo lo veo porque me encanta el fútbol, pero el mundo tiene la mirada puesta en estos momentos de alegría, en estos momentos de gozo, momentos de paz. ¿Qué hubiera pasado ayer si no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera habido más enojo del que hay aún todavía. Y todo se sigue pasando. Todo esto pasa. Entonces, la paz del corazón del hombre es necesaria. Pero esa paz del corazón del hombre está ahí a las manos. El Señor te dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Es para el mundo, pero es para nosotros también. El Señor nos está ofreciendo esa paz. Entonces, ¿dónde está nuestra mirada? ¿En qué tipo de Salvador o qué parte del Salvador está nuestra mirada? Todo lo que les estoy diciendo me lo dijo a mí el Señor primero, lo aclaro. Versículo 43 estábamos leyendo. Dice, el cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado. Nosotros hemos hallado al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos buscó primero, ¿no? Como dice en su palabra. Le hemos hallado. Él nos buscó y nosotros lo vimos, lo hallamos, lo encontramos. Él se nos presentó. Lo tenemos en nuestro corazón. Camina con nosotros, va con nosotros, vive en nosotros, viene a la reunión con nosotros, está en nosotros. ¿Le hemos hallado? Claro que le hemos hallado. Ahora, ¿qué lugar le damos en nuestro corazón? ¿Cuál es el lugar que ocupa el Señor en nuestro corazón? Le hallamos, lo tenemos, vive en nosotros. Ahora, el versículo 46 dice, ¿no? Y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede venir algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Felipe ya había experimentado y ya lo había visto el Señor. Y a nosotros muchas veces nos tienen que decir cuando nos pasan ciertas circunstancias en la vida, vení y ve. Citamos un texto de la palabra, sí, pero. El pero está antes muchas veces que lo que está la palabra, ¿no? Entonces el Señor nos tiene que decir,
Ven y ve. Y en ese ven y ve, ¿qué existe? La fe. La fe es la que nos tiene que mover a ir y ver a lo que el Señor nos ofrece. A lo que el Señor le ofrece al mundo. Le ofrece la salvación, la redención, como nos la ofreció a nosotros. Cuando Él dice, ven y ve, es porque está. Y dice, vení y veme ahora, que ahora estoy, mañana ya no estoy. Ven y ve. Y está siempre el Señor. El Señor está latente, está permanente en nuestra vida. Ven y ve. Y ese es el llamado que permanentemente el Señor hace a la humanidad. Así como nos lo hizo a nosotros en un momento, o me lo hizo a mí en un momento, cuando a mí me ofrecieron el hecho de arrepentirme de mis pecados, creer en la obra de Jesucristo, que lo hizo Karina en el campo, una hermanita convertida de un mes de conversión, de nacida tenía. Ella me dijo, ven y ve. Y yo fui y vi. Y creo que todos los que estamos acá lo hemos hecho. Y así es la oferta del Señor. El Señor oferta, ven y ve. Vení, mirá, comprobá por vos mismo. No hay mejores palabras del Señor que decir, ven y ve. Vení y mirá lo que te voy a mostrar. Y ahí se nos abre un abanico de cosas que empezamos a ver. Y que las empezamos a ver en un momento. ¿O no fue diferente lo que vimos después de que aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón? Cuando se dice comúnmente el primer amor. Yo me acuerdo de algunas conversiones de ustedes. Y veíamos las cosas diferentes. Después, con el transcurso del tiempo, ese ven y ve se nos acostumbró y tal vez no fue igual. Vamos y miramos y estamos confiados que el Señor siempre está. Pero como lo vimos una vez, lo vimos dos, lo vimos tres, lo vimos cuatro, es como que nos relajamos. El ven y ve del Señor es un ven y ve permanente, constante, fuerte, y es el mismo, desde el primer día hasta el último día. Ven y ve. Jesús, versículo 47 dice, Jesús vino, vio venir, hacia Natanael, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. También pensaba mucho en estas palabras. En el cual no hay engaño. ¿Qué significa que no hay engaño? Que no hay traición, podemos decir. Que no tiene dos caras. Que es de una sola forma. ¿Qué otra cosa le podemos decir? Que no hay engaño. ¿Qué les parece a ustedes? Sincero. ¿Por qué se dice sincero? Porque tiene una cara natural. Porque es una cara, como se ve en un espejo, natural, salvo que tenga cera, ¿no? Entonces dice que he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. También pensaba en esto, ¿no? Un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado, permanentemente en nuestra vida, en el cual no hay engaño. Y cuando cantaba ahí, cuando cantábamos, ¿no?, de la venida del Señor, y decía, Señor Jesús, ven pronto, por eso decía al principio, ¿cómo nos encontrará el Señor? ¿Nos encontrará con un poquito de cera en nuestras caras? ¿Con un poquito de doble forma en nuestra vida? Un verdadero creyente. Qué lindo sería que el Señor nos pudiera decir, he aquí un verdadero creyente en el cual no hay engaño. Y hoy a la mañana también se hablaba, ¿no?, de la idolatría, y de la idolatría y del engaño, ¿no? Y vemos, ¿no?, a lo largo de nuestros días, nuestras horas, cómo es el engaño permanente para con nosotros los hijos de Dios. El engaño es potencial de parte del enemigo. Ahora, ¿cómo se contrarresta ese engaño en nuestra vida? ¿Cómo podemos decir un verdadero creyente? La única manera es yendo a la cruz. Yendo a la cruz. Voy a la cruz todos los días, en cada momento. Ayer hablaba con dos jóvenes que empezaron a trabajar. Entonces, ¿qué consejo les puede dar uno?
cada vez que salgan, oren y lean para que el Señor los guarde, para que puedan seguir siendo verdaderos hijos de Dios en todo momento. Entonces pensaba para nosotros, para mí, en el entorno, en el rodear, y no por ser a lo mejor encargado de joven o algún otro hermano que tenga algún don o porque el Señor le haya puesto una responsabilidad, significa que sea un verdadero hijo de Dios. No nos garantiza nada porque todos tenemos la misma carne, todos tenemos la misma naturaleza. Entonces, cuando el Señor nos dice o nos diría, he aquí un verdadero creyente, un hijo de Dios. Sí, somos verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, porque la obra de Cristo no se mancha. La obra de Cristo es única y perfecta, por eso podemos decir que somos verdaderos hijos de Dios. Y la vida, como hijos de Dios, no la perderemos jamás, porque estamos sellados como hijos de Dios. Pero ¿cómo llevamos esa vida verdadera de hijos de Dios? He aquí un verdadero creyente en el cual no hay engaño. El engaño, idolatría, o textos que a lo mejor los leemos y esos textos a veces nos dan un poquito de costumbre y no es para mí. Y sin embargo el Señor, la palabra es para todos sus hijos. No hay engaño. Cuando el Señor Jesús nos venga a buscar, he aquí un verdadero hijo de Dios en el cual no hay engaño. Qué maravilloso sería, ¿no? Entonces, este tiempo que el Señor permite que estemos acá en este mundo, es un tiempo de prepararnos, para que cuando estemos en su presencia podamos decir lo mejor posible, o por lo menos orando, entregándonos a Él, pidiéndole perdón. Ayúdame, Señor, de este mundo, de estas cosas que me rodean, las cuales me contagian y me manchan. Pero el Señor siempre es fiel y siempre está. Y dice, ven y ve, te voy a limpiar, te voy a curar, te voy a sanar, ven y ve. El Señor siempre está. Un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele el versículo 48, dícele Natanael, porque el Señor tuvo una conversación con él. Y el Señor le dice, he aquí un verdadero israelita. Natanael le dice sorprendido, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo conocía el Señor que él era un israelita? Y después le dice, fíjense cómo le dice, ¿no? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo pudo haberlo visto el Señor? ¿De qué manera? Espiritualmente. Porque él estaba debajo de la higuera. Y hay muchos comentarios con respecto a esto. Pero ahí dice en la palabra de Dios que el Señor lo vio estando sentado debajo de la higuera. Y esto me llevaba a pensar, ¿no? Cuando estamos sentados, cuando estamos en momento de quietud, porque si estaba debajo de la higuera estaría descansando, eso sí lo podemos suponer. El Señor vio lo que había en su corazón, el Señor lo conocía, sabía quién era. Por eso le dije anteriormente un verdadero israelita, porque sabía lo que había en su corazón, no como el otro pueblo, como todo el pueblo, que lo rechazó, lo esperaba pero lo rechazaba. No, Natanael lo esperaba. Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y fíjense lo que le dice Natanael. Respondiendo a Natanael, díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí está el acercamiento de Natanael hacia el Señor. Cuando el Señor primero se le presentó y le dijo, yo te conozco. Entonces Natanael le dice, tú eres el Hijo de Dios. Ahí está el reconocimiento del Hijo de Dios. Y todo te lleva a pensar en el momento cuando el Señor te dijo, ven y ve, se mostró, me dijo quién era, obró en mi corazón, Él por misericordia, por gracia,
Y ahí yo puedo decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí está la conversión que obró el Señor Jesús en Natanael. La obró por misericordia, conociendo su corazón, buscándolo. Y Natanael no rechazándolo. Qué momento maravilloso habrá sido cuando se encontró el Señor Jesús con Natanael y le dijo, antes que Felipe te llamara, yo te vi. Y así a cada uno, el Señor nos ve en cada momento y en cada lugar donde estemos. En todo lugar, en todo momento. Él nos ve, conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Versículo 50. Con esto terminamos. Fíjense lo que le dice el Señor Jesús. Ya habiendo tenido el acercamiento, Natanael habiéndolo aceptado, habiéndole reconocido como el Señor Jesús, no obrando de la manera que oraban muchos, fue y vio, y el Señor Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces lo primero que tenemos que pensar es esto. El Señor nos salvó, nos dio vida eterna, pero nos dice que cosas mayores que estas veremos y viviremos. Cosas mayores. Entonces su promesa no queda ahí. Su promesa es eterna, es permanente, es constante, tiene un principio, pero no tiene un fin, el principio del Señor. Porque te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. ¿Cuáles serán las cosas mayores que estas que veremos nosotros? Y pensaba en varios textos. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cosas mayores que estas. Dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cosas mayores que estas veréis. No solamente la salvación, sino veremos y nos veremos con Cristo resucitado. Estaremos con Él. Lo sabemos, lo sentimos y hablábamos de la fe. ¿Acaso nuestra fe alcanza para ver esto? ¿Alcanza para darnos cuenta que esto es una realidad? Que estamos sentados con Cristo, que es una realidad que ya es un hecho. Estaremos con Él. Entonces, si estaremos con Él, ¿cómo estamos hoy acá? Y otro texto. Vamos a Juan. Este versículo me lo dio el Señor hoy a la tarde. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, Juan 11, versículo 40. Cuando Lázaro había muerto. Podemos leer desde el 39, cuando llega el Señor Jesús al sepulcro y dice Jesús, versículo 39 del capítulo 11 de Juan, quitada la piedra. Marta, la hermana de que se había muerto, le dice, Señor, hiede ya, que es de 4 días. Y fíjense lo que le dice el Señor Jesús. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y pensaba en esto, ¿no? ¿Alcanza nuestra fe para ver que si creemos de tal manera veremos la gloria de Dios como un hecho, de que estaremos sentados juntamente con Él, de que el Señor nos va a venir a buscar, de que ese Redentor no vino solamente para asalariarnos, sino para pastorearnos y dar vida eterna? Él es el buen pastor, el que dio su vida por cada uno de nosotros.
¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Alcanzamos a ver la gloria de Dios, hermanos? Esto es primordial para el Hijo de Dios. Es primordial para nosotros. Creer para ver la gloria de Dios, para ver su obra, para examinar la obra que Él hizo en cada uno de nosotros, para examinar la obra que Él quiere hacer y la que está haciendo. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, seamos verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios. Este mundo clama, el mundo clama por la salvación, clama por el Redentor. Obviamente que muchos lo rechazarán, y todo esto mucho se ve cuando se salen a repartir los tratados, donde un poquitito, se siente el castigo, pero no a tal punto como lo sintieron aquellos grandes hombres de Dios que cantaban himnos, oraban, aún habiendo sido apedreados. El Señor nos rescató, nos salvó, nos dio la promesa de la vida eterna, la tenemos, y por la fe estamos seguros que la vida eterna es un hecho en nuestras vidas. Cantamos hoy con muchas ganas, ven Señor Jesús, ven pronto. ¿Cómo sigue nuestra vida? ¿Cómo seguimos, hermanos? Efesios, último versículo, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, la gloria de Dios viene ahora. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que cuando cantemos este himno, ven Señor Jesús, ven pronto, lo cantemos con aquel sentir de decir, le veremos como Él es. Y me estaba acordando, ¿no? Cuando estaba terminando de preparar la reunión, me acordaba del corito número 15, que dice, le veremos algún día a Jesús quien nos salvó. Volverá a esta tierra, pues así lo prometió. Cada prueba terminada y más cruces no habrá, cuando Cristo vuelva en gloria y nos lleve más allá. La gloria de Dios la veremos. Que el Señor nos bendiga.